Continuemos con la noticia del País. 8 de abril de 2024. Manos Limpias mueve ficha. Miguel Bernat, secretario general del autodenominado Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, acudió a los juzgados contra la esposa del presidente. Con una acción que pasó desapercibida, este colectivo acostumbra a iniciar acciones legales que quedan en nada, Bernat presentó una denuncia contra la mujer de Sánchez por recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas, prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del gobierno. Las acusaciones se sustentan solo en referencias a supuestas informaciones publicadas por medios conservadores y en tertulias, según admite el propio Bernat en su escrito. Nuevamente, si detrás de esta denuncia no hay nada, la denuncia quedará en nada. El ataque sin precedentes contra Sánchez es que Manos Limpias, una organización que desde hace casi 30 años lleva denunciando a casi todo lo que se mueve en la clase política española, el ataque sin precedentes es que este sindicato haya presentado una denuncia contra Begoña Gómez, como si nunca hubiese denunciado a nadie. No es una novedad, es algo que este sindicato ha hecho en otras ocasiones en el pasado. Por tanto, si lo ha hecho en otras ocasiones en el pasado, ¿por qué decimos que esto no tiene ningún precedente? ¿O por qué cuando lo hacía en el pasado no le dábamos tanta importancia? Y ahora que lo hace, como lo ha hecho en el pasado, contra Sánchez y su esposa, sí le damos una importancia hasta el punto de que algunos han propuesto ilegalizar a esta organización. ¿Es que otros políticos son tocables y Sánchez ha de ser intocable? ¿O simplemente, de nuevo, se está exagerando el grado de excepcionalidad de este tipo de actuaciones para justificar no sé muy bien qué en los planes de Sánchez de este próximo lunes? Más hechos sin precedentes según el diario El País. 11 de abril de 2024. El PP no descarta llamar a Gómez en las comisiones de investigación. La formación de Alberto Núñez Feijóo lidera una ofensiva contra el matrimonio, al que acusa de conflicto de intereses y tráfico de influencias en los préstamos y ayudas públicas concedidos por el Ejecutivo Central a 3 empresas que han tenido algún vínculo con los centros de estudio donde ha trabajado Gómez. La mujer del presidente tendrá que dar cuenta de sus actividades empresariales y económicas, que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente. Pero el problema es el conflicto de intereses de su marido, dijo Feijóo a principios de abril. Lo mismo dijo Elías Bendodo, el coordinador del partido, el 11 de abril. Si finalmente se citara a Begoña Gómez a alguna de estas comisiones de investigación, esto sí podría ser un hecho sin precedentes, porque nunca la mujer del presidente del gobierno, al menos sin participar en la vida política, ha sido citada, que yo sepa al menos, a una comisión de investigación en el Congreso o en el Senado. Ahora, de momento, Begoña Gómez no ha sido citada a ninguna comisión de investigación. El PP solo ha dicho que no lo descarta por entero, pero sí lo ha descartado por ahora. Y si finalmente Begoña Gómez terminara siendo citada, pues la gravedad de ese hecho sería la misma que la de cualquier otro político que haya pasado por una comisión de investigación, que han pasado muchísimos de ellos. Por supuesto, podríamos decir que Begoña Gómez no está en la política activa y que por tanto no hay que implicarla en las refriegas de los partidos políticos. Pero dejando de lado que en muchas ocasiones es la propia Begoña Gómez la que se expone políticamente y tiene derecho a hacerlo, por supuesto, dejando de lado que muchas veces es ella la que se expone políticamente en esas refriegas entre partidos, ser citado a una comisión de investigación tampoco es algo tan sumamente vejatorio o tan sumamente grave, en la medida en que muchísimos políticos de cualquier partido político nacional han sido citados en muchas ocasiones. Por tanto, sí, sería algo que no tiene precedentes, pero tampoco sería un hecho tan absolutamente grave e inaceptable como para considerar que estamos ante una campaña de acoso que no ha tenido comparación en la historia. Sigamos con la cronología. 16 de abril de 2024. El juez abre diligencias. La denuncia de Bernat está fechada el 8 de abril. El 9 de abril se le puso el sello de registro de entrada de los juzgados de Madrid, según el documento al que tuvo acceso el País. El escrito pasó así a fase de reparto y a continuación se le asignó al Juzgado de Instrucción número 41 de la capital, encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El 16 de abril, el instructor decidió abrir diligencias de investigación contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Manos Limpias solo hacía referencia al tráfico de influencias en su denuncia. Peinado, que declaró la causa secreta y ordenó citar como primeros testigos a responsables de los medios de comunicación que publicaron las informaciones,
impulsó la causa sin contar con la opinión de la Fiscalía, a la que no preguntó sobre el caso para que informara, según aseguran fuentes del Ministerio Público. Que un juez abra diligencias para investigar la posible corrupción de un político o de un allegado a un político es algo que no tiene precedentes en España, y que después de abrir esas diligencias, de iniciado el procedimiento, descarte que haya cometido un delito y por tanto el proceso quede en nada, eso es algo que no tiene precedentes. Es que incluso si aceptamos la narrativa de la izquierda, de que en este país hay un ataque continuo de lawfare contra los políticos de izquierdas, anda que no tenemos precedentes de políticos de izquierdas que han sido sometidos a ese acoso judicial. Vamos, que desde la propia narrativa de la izquierda se desmonta la idea de que esto no tenga precedentes. Tiene precedentes en el PSOE, tiene precedentes en Podemos y tiene precedentes en el PP. Y en general, he de decir que la fiscalización de la política, también la fiscalización judicial, es algo que por supuesto debemos promover. ¿Qué pasa? ¿Que los jueces han de tener miedo de investigar a políticos por el hecho de ser políticos? ¿O a sus familiares? ¿O a sus testaferros? Entonces, ¿qué estamos reclamando? ¿La impunidad para la clase política española? ¿O la impunidad solo para algunos políticos dentro de esa clase política? Pero bueno, al margen de lo que estemos reclamando, lo que desde luego nadie podrá afirmar es que esta conducta judicial no tenga precedentes en España. Y vamos con el último capítulo de esta cronología de hechos completamente devastadores que han llevado a que Pedro Sánchez se plantee dimitir. 24 de abril de 2024. Sánchez se plantea dimitir. La decisión que adoptó el magistrado Juan Carlos Peinado no trascendió hasta primera hora de la mañana de este miércoles, cuando el Confidencial avanza que había abierto diligencias. El propio presidente se refiere a la noticia durante su comparecencia en el Congreso. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, dice durante una respuesta a Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. El PP no aborda el asunto durante el pleno del Parlamento. Es decir, tampoco es que sometieran a Sánchez a un acoso de preguntas parlamentarias. Pero sí comienza a moverlo en otros foros. A las 7:09, Sánchez emite un comunicado en sus redes sociales para anunciar que se plantea dejar la presidencia por los ataques sin precedentes de la derecha y la ultraderecha contra su esposa. Son informaciones espurias. Minutos después, el PP publica otro mensaje en sus redes sociales con un vídeo de 2 minutos bajo el epígrafe «Begoña Gómez, experta en captación de fondos concedidos por su marido. La trama de Begoña». Después fue eliminado. Sin embargo, durante horas ha seguido activo uno idéntico publicado por el PP de Badajoz. Es decir, que el último capítulo es un tuit que publica el PP y que borra al poco tiempo, y un tuit del PP de Badajoz que ha seguido activo algunas horas más. La verdad, aunque uno sea el más fiel defensor de Pedro Sánchez, aunque uno pueda sentir la mayor de las empatías contra los ataques que pueda estar recibiendo Pedro Sánchez y su esposa, aún en ese caso, creo que nadie, con 2 dedos de frente y un mínimo de objetividad, puede decir que estos hechos constituyen una campaña de acoso sin precedentes contra un político o contra su entorno familiar. Que esto no supone defender esta campaña, no estoy entrando en eso. Lo que sí supone es rechazar de plano la justificación, el razonamiento que se nos está dando para explicar la actitud dimisionaria de Pedro Sánchez. No tiene sentido escudarse en que jamás un presidente del gobierno ha sido sometido a tantos ataques como este, porque simplemente no es cierto. Y desde luego que otros hayan sido sometidos a los mismos o mayores ataques no tiene por qué justificar que Pedro Sánchez deba soportarlos. Le corresponderá a cada político decidir hasta dónde quiere aguantar soportando esos ataques. Pero desde luego sí justifica rechazar la absoluta mentira que supone decir que este tipo de críticas, que este tipo de invectivas no tiene precedentes en la política española. Muchos políticos con puestos de mando, de responsabilidad, han sido sometidos a un nivel de ataque, de acoso, de vituperio público igual o superior al que hemos descrito en este publireportaje. De ahí que, siendo tan endebles los hechos que se describen en esta cronología, algunos temamos o nos barruntemos, como ya expuse en un vídeo anterior, que aquí tiene que haber algo más.